Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Carlos Seis Dedos, que bien, pues él es un crack en la parte de hacking, ciberseguridad, inteligencia. Muchos lo conocen por ahí en la comunidad, está muy presente en congresos, estuvo en la Open Expo, también estuvo por ahí en el congreso de Ginseng, de ciberinteligencia. Y pues ahorita el tema de la ciberinteligencia está fuertísimo, ya nos estará platicando mucho más él personalmente. De igual manera están mis compañeros del grupo Elite del OYEC, está Pool y de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Carlos Cisdedos, que tiene más de 15 años de experiencia como investigador y analista de inteligencia en seguridad internacional y ciberseguridad. Ha sido ponente en eventos especializados tanto en Europa como en Latinoamérica y coautor del libro Open Source Intelligence o SIN, Investigar personas e identidades en Internet, de la editorial 0x Word. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Sobre todo el placer es mío el poder compartir este espacio con vosotros. Hacía días que estamos intentando cuadrar agendas, pero mira, finalmente se ha podido realizar. O sea que agradecer la paciencia y la invitación. No, Carlos, la verdad estamos muy contentos de tenerte aquí en el podcast. Nos gustaría preguntarte, como es común, ¿desde qué edad surge tu interés por esto de los ordenadores y la informática y por qué esto de la ciberinteligencia? Pues mira, mi interés, hay que tener en cuenta que yo ya tengo una edad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de mis 12, 13 años, estamos hablando de mis 12, 13 años de los años 80, ¿vale? Entonces, en aquella época no era muy normal. Había un par de revistas especializadas, no había congresos, no había, como mucho, te podías ir a la biblioteca, conseguir algún tipo de libro en Basic para empezar a programar. Y recuerdo que me iba a casa de mi primo que tenía un PC, un Amstrad, un 1640, y me acuerdo que pasaba las horas picando código simplemente para ver el jueguecito que era darle al espacio y la pelota para el juego de golf, ¿no? Entonces, ahí ya desde jovencito vino un poco mi inquietud, ¿no? Por todo el tema de la informática y la programación. Y de ahí, bueno, poco a poquito ha ido progresando hasta, bueno, hasta el día de hoy. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia como ponente en eventos grandes a nivel internacional? Bueno, la verdad es que, tal como habéis comentado, a mí me gusta, como yo digo, me gusta más un sarao que otra cosa, ¿no? Me encanta la posibilidad de compartir lo poquito que sé. Entonces, la verdad es que cuanto más grande es un evento, mejor me lo paso. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de poder compartir tanto conocimientos pues, con más personas, ¿no? Y ya no solo el simple hecho de la exposición, porque te puedo decir, por ejemplo, así eventos grandes, pues he participado ya en 4 o 5 ediciones de las jornadas STIC de CCNCER aquí en España, tanto en la edición española como en la de Colombia, que se hizo en Bogotá y en Medellín, la RUTED, Cibercamp de INCIBE. O sea, te puedo decir que he tenido la oportunidad y la suerte de poder participar en muchas. Y sobre todo lo más divertido, aparte de la exposición propiamente dicha, que es muy entretenida, sobre todo es las sinergias que generas, ¿no? Ya sea antes o después, sobre todo cuando acabas la ponencia, que se acerca a la gente para preguntarte cosas que a lo mejor en el público no se atrevía, y haces esos contactos y esas relaciones que por suerte perduran en el tiempo. Por poner un ejemplo, de la RUTE surgió la posibilidad de escribir el libro que comentabais para hacer X World. O sea que siempre este tipo de eventos siempre surgen cosas muy interesantes que te llegan a otros y a otros y a otros. O sea que la verdad es que yo siempre aconsejo, cuando la gente me pregunta qué tiene que hacer, ¿no? Para iniciarse en el mundo de la ciberseguridad o la ciberinteligencia, siempre le aconsejo, si tienes la oportunidad, acude a cualquier evento que tengas la oportunidad, ya no solo por las charlas y la persona que vas a encontrar, que va a ser muy entretenido, sino también por las personas que van. Y que verás que no, como comentamos antes, ¿no? Off the record, que hay gente muy buena, pero que no está endiosada, que es muy accesible. Y eso lo que permite es tener esos contactos y que bueno, en pequeños proyectos, pues echarles una mano de una forma más o menos efectiva. Bien, y en la parte de la sinergia, porque bueno, hemos estado viendo que bien España tiene esto del INCIBE. De hecho, nosotros por aquí como mexicanos no tenemos como un congreso con esa magnitud. Estamos pensando en ir el siguiente año
para tomar algunos cursos intensivos de capacitación, etcétera. ¿Cómo podrías considerar que comenzó? Supongo que lograste ver muchos de esos inicios donde el gobierno no les hacía caso y paulatinamente los fue integrando, creando institutos. ¿Qué nos podría recomendar a nosotros en Latinoamérica para que empecemos a hacer esta sinergia? Y realmente vemos que en España se maneja de una forma ya muy ética, muy formal, las autoridades están enteradas y eso permite inversiones mejores. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Aquí en España tienes razón, que ya está un poquito más interiorizado el hecho que la ciberseguridad es un elemento muy importante sobre todo para cualquier tipo de colectivo o para la población. De ahí que sí que hay que decir que tenemos, por ejemplo, varios institutos o instituciones que se dedican de forma complementaria a todo el tema de ciberseguridad. Tenemos INCIBE, por un lado, que es todo el tema de capacitación para pequeñas empresas, autónomos y el público en general, con el número de atención también a incidentes. Y luego, por otro lado, tenemos el CCNC, el Centro Criptológico Nacional, que también apuesta mucho por la formación, capacitación y la creación de sinergias. Entonces, mi consejo sería, estos dos elementos, tanto INCIBE como el CCNC, tienen un vínculo muy fuerte con la OEA, ¿de acuerdo? Y la OEA tiene también una presencia muy importante en toda Latinoamérica, apoyando diferentes eventos relacionados con el tema de ciberseguridad. Por ejemplo, durante este año se celebró en Medellín las jornadas STIC, capítulo Colombia, se hizo en Medellín, patrocinadas por INCIBE y por el CCNC, en el cual se fueron 3 días de una serie de jornadas de capacitación y de sinergias a nivel de instituciones y de particulares y de empresas. Entonces, yo creo que un elemento importante sería llamar a la puerta de la OEA y a partir de ahí, oye, proponerle la posibilidad de que queréis ese tipo de acciones también pues en México o en el país de Latinoamérica que consideréis relevante. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos también están muy interesados en poder elevar y esas relaciones, esa sinergia que está generando a nivel operativo, tanto con INCIBE como el CCNC, poder trasladarlo ya sea en forma de congresos, de capacitaciones o de formación muy específica a cualquiera de vosotros. Por ejemplo, hace un par de meses pude colaborar también con la OEA en un curso para fuerzas y cuerpos de seguridad en Latinoamérica, junto con Meta, Facebook y diferentes grandes corporaciones. Por lo tanto, se trata un poco de cómo la OEA sí que puede llegar a organizar ese tipo de capacitaciones, ya sea con empresas privadas o empresas públicas, para darle ese elemento que comentabais, ¿no? Esa posibilidad de sinergias entre institución privada y pública y que llegue al final a toda la ciudadanía. Existen distintas herramientas para obtener información de un perfil de Instagram público, pero en el caso que se necesite obtener información de un perfil privado, ¿con qué herramienta o con qué técnicas se podría hacer? Aquí pensemos que cuando hablamos de la obtención de información, es una cosa que me gusta remarcar. Cuando hablamos de una herramienta, no estamos hablando de OSINT, ¿de acuerdo? Hablamos de una herramienta de recolección de datos. No estamos generando inteligencia. Si queremos hablar de OSINT, tenemos que hablar de la transformación de un dato, ya sea de un perfil o cualquier otro elemento, mediante el ciclo de inteligencia a obtención de esa inteligencia que necesitamos, ¿vale? Hecha esta apreciación, principalmente cuando tú quieres acceder a obtener información de un perfil de Instagram o de cualquier plataforma o red social, la cual sea privada, significa que solo puedes acceder mediante invitación. Tienes dos opciones. Una es, no vas a encontrar ninguna herramienta específica que te extraiga información privada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque actualmente no existe. Pero sí podemos encontrar funcionalidades en las cuales tú puedas llegar a obtener información de ese perfil privado a partir de las publicaciones que realizan personas que no tienen perfil privado, pero sí tienen relación con ese perfil privado, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí puedes empezar a hacer una relación y extraer datos, por ejemplo, de quien lo sigue, diferentes tipos de publicaciones, y a partir de ahí ir pudiendo profundizar, ¿no? Y luego está claro, luego lo que tenemos es la magia de la ingeniería social, ¿de acuerdo? A partir de ese punto en el cual yo necesito acceder a la información privada de un perfil, el cual tiene candadito, no puedo entrar. La principal opción que me queda, ya he comentado, hacer una primera batida a nivel exterior de toda la información que yo puedo obtener y que se filtra sin querer por el resto de usuarios que lo siguen. O la otra opción es, como comentaba, a partir de crear una pequeña campaña de ingeniería social para hacer una aproximación
a ese objetivo que me permite entrar en su esfera de intimidad y a partir de ahí extraer la información que para mí pueda ser de interés para mi investigación. Pero no existe una herramienta mágica que haces así y te salta la seguridad de Instagram o de Twitter o de cualquier otra plataforma. Carlos, me gustaría preguntarte esto, pero más bien en un contexto de qué opinas. Está aumentando mucho el malware, las criptoestafas. Ciertamente para mí la ciberseguridad hoy en día ya es una industria muy fuerte con muchos jugadores, empresarios, gobiernos, pero parece que no estamos logrando ganar esa curva. En muchos congresos repiten continuamente creo que estamos perdiendo la carrera contra el cibercrimen y los cibercriminales. Sé que no es tan cerrado esta respuesta, pero la gente siempre se pregunta, pues, ¿de dónde nos hackean? O sea, ¿dónde están los hackers? ¿Están en Rusia? Ahorita porque está la guerra se enojaron los rusos y por eso nos están atacando más. ¿O están en la India, están en África? ¿Dónde están estos crackers? Y la segunda que me gustaría comentarte en ese contexto es, ¿qué opinas de qué es un cibercriminal? O sea, ¿qué hace al cibercriminal? Porque ahora vemos una tendencia de gente que quiere hacer daño. ¿Es la oportunidad de robar Bitcoin? ¿La facilidad de que ahora no tengo que agarrar una arma, ir a asaltar a alguien en la calle? ¿Qué está creando una proliferación de estos cibercriminales en la red? Primero de todo, en la primera pregunta, pensemos que el mal es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿De acuerdo? Con esto que quiero decir que los nuevos cibercriminales o el aumento que está habiendo de la cibercriminalidad corresponde a varios elementos, ¿no? El primero de todo es, pensemos que está habiendo una transformación de delincuentes tradicionales, o sea, gente que se dedicaba al narcotráfico o que se dedicaba a tráfico de seres humanos o prostitución o cualquier otra actividad ilícita, que ha visto que en la utilización del malware, el ransomware, un campo más en el cual pueda lucrarse. ¿Por qué yo, que me dedico al narcotráfico, no puedo tener también un subgrupo de mi organización criminal que se dedique a subcontratar a operaciones de ransomware, de malware, de phishing, con lo barato que es? ¿De acuerdo? O sea, empecemos así. Tenemos los malos, dicen, vale, yo me dedico al mal. Vale, pero oye, ¿por qué no puedo dedicarme también al mal cibernético? Pensemos también que la gran mayoría de delitos en el plano físico son los que estamos descubriendo en el plano ciber. No, o sea, no se está inventando nueva criminología, o sea, nuevos crímenes. Pensemos que el secuestro tradicional es el ransomware. Tenemos que la estafa tradicional es el phishing. Podemos obtener aquí, con las nuevas tecnologías, podemos encontrar cosas más específicas, pero no se ha inventado nada nuevo. Entonces, partiendo de ahí, pensemos, tenemos algo muy importante, es lo barato y lo económico que es al cibercriminal. Pongamos un ejemplo del phishing, ¿vale? Hay decenas de aplicaciones que te generan plantillas gratuitas para realizar una campaña de phishing, gratuitas. Antiguamente, si tú querías hacer un ataque, tenías que hacer realmente o desarrollar un software o algún tipo de herramienta específica para hacer un ataque. Hoy en día me voy a Telegram o al GitHub y tengo 50 páginas en las cuales son repositorios de herramientas para, como comentáis, ¿no? Para hacer el mal. Entonces, ya no necesito un desembolso económico ni tener mucho dinero para poder adquirir un gran equipo muy potente para poder realizarlo. Es el primer elemento. Segundo, antiguamente, si yo quería interrumpir que una empresa funcionara, no me quedaba más remedio que ir a esa empresa y ponerle pegamento en la cerradura para que no pudieran abrir la empresa. ¿De acuerdo? Tenía que estar físicamente allí. Ahora puedo estar en la playa, en Riviera Maya, y hacer un ataque contra una empresa en Madrid. O sea, la ubicuidad. El malo puede estar en cualquier sitio. Tiene que generar ese pequeñito, le doy al play y que ejecute. Y yo sigo en la playa. ¿Vale? Luego pensemos también que antiguamente tenías que saber programar o tenías que saber algo de ingeniería para poder realizar ese tipo de ataques. Ahora te vas a YouTube y ¿cuántos vídeos tutoriales tienes de cómo utilizar ese tipo de herramientas de botón gordo que hemos comentado?
Tenemos muchísimas. Hasta YouTube se ha dado cuenta de eso y ha empezado a eliminar contenidos que lo que hacía era enseñaba a la utilización de esas herramientas. Por lo tanto, cualquiera podía dedicarse a realizar un ataque de negación de servicio o una campaña de phishing. O sea, vemos como hay una serie de elementos que antiguamente era mucho más complejo poderse dedicarse al cibercrimen, pero ahora cualquiera puede dedicarse. Aquí ya si entramos en otro punto que es ¿cuántos terminales, dispositivos, ordenadores, tablets tenemos? Estamos hiperconectados. Por lo tanto, nuestros vectores de exposición son muchísimo más grandes. O sea, ya no es que digas tengo un correo electrónico, sino tengo 10 correos electrónicos. Por lo tanto, me va a llegar el phishing por 10 lugares diferentes, no por uno. Cada vez los malos utilizan también las técnicas que comentamos anteriormente de obtención de información en fuentes abiertas, técnicas OSINT, para conocerme y me pueden hacer un ataque específico contra mi persona. O sea, si saben que me gusta el fútbol, me gusta la montaña, me gusta escalar, me van a hacer un phishing específico en el cual me van a hacer un descuento del 50% si pico en este enlace porque voy a ir a un hotel que tienen partidos de fútbol, más no sé qué, más no sé cuánto. Cada vez es más fácil. Y ya si encontramos, ya entramos en el punto en el cual la falsa sensación de impunidad que tienen, con datos de España, durante el año 2020 hubieron, creo que fue, unas 270.000 víctimas, o sea, personas que pusieron denuncias por algún tipo de estafa o delito relacionado con las tecnologías, ¿vale? 270.000 víctimas. De esas 270.000 víctimas se llegó a condenar al menos del 1%, ¿vale? Imagínate la sensación de impunidad que tiene el malo. Pero vale, ahora vamos a hacer una reflexión. Sabemos lo que es la cifra negra. La cifra negra en criminología es la cantidad de víctimas que son, valga la redundancia, víctimas de un delito, pero ya sea por reputación, ya sea por vergüenza, porque no son conscientes de que han sido víctimas de un delito, no denuncian. En el ámbito cibernético estamos rondando el 70%. Significa que la cifra real de víctimas son cerca de 1,5 millones. Si tenemos que hacer, si hemos dicho que de 270.000, menos del 1% eran condenados, de ese 1,5 millones, estamos hablando de que uno de cada 0,025 delincuentes son condenados. O sea, tiene una sensación de impunidad brutal, brutal. Y la segunda pregunta ya no me acuerdo. O sea, me hago mayor. Si me puedes repetir la segunda pregunta. No, creo que ibas muy bien, solamente como de por qué el cibercriminal crees que se haga. Bueno, aquí hay un Vale. dicho que a mí me parece muy, muy feo en México, que es la oportunidad hacia el ladrón. O sea, básicamente te dicen, no dejes dinero en la mesa porque te lo roban. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, pero ¿qué podría pasar en el aspecto cyber? También el Bitcoin, el hecho de que ahora pueden robar carteras pero me gustaría escucharte en la parte de los cibercriminales. Bueno, un poco ya hemos visto anteriormente. Por un lado, es por desgracia, ese dicho tiene parte de razón. Si tú sabes que la gente es descuidada, la gente a cualquier correo que le envías le va a dar al clic y va a hacer que de forma muy rápida puedas tener acceso a sus cuentas bancarias para hacer una transferencia. Entonces, la gente dice, oye, ¿por qué no voy a intentarlo? Y aparte, como comentamos en el punto anterior, si no me van a pillar. O sea, la sensación que hay, no me van a pillar. O sea, si tú no te metes con una institución importante, no te metes con alguna organización importante o con alguna organización del Estado o con la policía, los recursos, por desgracia, los recursos que se van a implementar en tu investigación van a ser muy pocos. Y si encima resulta que me voy a ir durante una semana a Rusia, a China, a Taiwán, ¿de acuerdo? Y me voy a un cibercafé o a un hotel, desde el hotel donde estoy, y realizo el ataque, yo ya sé que por mucho que la policía de España, México, encuentre mi IP, va a preguntarle a Taiwán, oye, ¿me puedes facilitar información sobre esta IP? Y te va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Vale? Entonces, por desgracia, sí que nos encontramos que esa complejidad que hay en las investigaciones hace que los malos pues aprovechen cualquier tipo de circunstancias pues para
continuar dedicándose o meterse en esa disciplina, ¿no? Que es la ciberdelincuencia. Y ahí tenemos también otro elemento cada vez más importante, y es que cada vez las nuevas generaciones, ya no hablamos de las nuestras están perdidas. Ya tenemos una edad, hemos ido aprendiendo a golpe a golpes, ¿vale? Para ir aprendiendo cómo hemos ido evolucionando. Pero las nuevas generaciones que ya nacen con un teléfono debajo del brazo o con un iPad o con un ordenador, no ven esos riesgos que vemos nosotros. ¿Vale? Por mucho que hagamos campañas de concienciación, desde pequeñitos se les ha dado un iPad, un teléfono, una tablet, y para ellos era algo normal. ¿Vale? De ahí la gran problemática que hay a la hora de concienciar a esos chavales, que son las nuevas generaciones, para que sean fácilmente, no caigan en las redes de los ciberdelincuentes. Y más pensemos que aquí, en España, con 10, 11, 12 años, ya empiezan a haber asignaturas en el colegio extraescolares voluntarias para enseñarte a ser Instagramer o influencer, pero no hay una asignatura que sea ciberseguridad. O sea, deberían empezar desde pequeñito ya a lo típico que ahora queremos ofrecer a las empresas de concienciación a los trabajadores. ¿Por qué no empezamos ya a ofrecérselos de forma gratuita a los chavales en nuestros colegios, a nuestros hijos? Y eso evitaría y transformaríamos la típica frase de que el usuario es el eslabón más débil a el usuario es la primera barrera contra el cibercriminal. Pensemos que la gran mayoría de ataques o ciberataques acaban entrando por el correo electrónico. ¿Y quién es el culpable de dar al botoncito? El usuario. Por tanto, yo creo que son medidas que se podría hacer para disminuir esa tendencia que comentabas del aumento del cibercrimen o de los cibercriminales. Tenemos muchos seguidores o cinteros y casi siempre nos preguntan de qué manera pueden adentrarse en todo este mundillo de la investigación digital. Sobre todo, mira, una cosa que yo considero que es muy importante es sobre todo el aprender una metodología, ¿de acuerdo? O sea, con eso lo que comentaba anteriormente. Uno de los motivos que nos animamos a escribir el libro para Chema, para Zero X World, sobre cómo investigar personas en Internet, es sobre todo porque la gente está mal, hay una mala cultura que se asocia OSINT a herramientas, ¿vale? Y OSINT es únicamente es la disciplina, la metodología que nos permite hacer esa transformación del dato de la inteligencia. Esas herramientas solo hacen una fase de extracción. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo quiero investigar a un perfil, el de Carlos Sisdedos o cualquier otro, y resulta que tiene diferentes plataformas y tiene cuenta de Twitter, de Instagram, de TikTok, de las que sean. Tengo 5, 6, 7 plataformas, da igual, ¿vale? Para extraer de Twitter utilizaré una herramienta que me dará un formato en TXT y tendré otra carpeta con fotos y vídeos. Para Instagram me dará un CSV y tendré también otra carpeta con fotos y vídeos. Para Instagram, perdón, para LinkedIn me dará también un TXT con otro formato diferente y otra carpeta con fotos y vídeos. Para Telegram me generará un Mongo y tendré carpeta de fotos y vídeos. Vale. Entonces, ya he utilizado herramientas. Ya tengo toda la información extraída de Carlos Sisdedos, la tengo en 17 carpetas. Ahora, ¿y qué hago con esa información? Ya tengo una herramienta, ¿eh? Ya tengo una herramienta extraído, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo analizo esa información? No puedo. O sea, se trata más de conocer una metodología y de ahí un poco, porque aparte, como comentaste anteriormente con el tema de Instagram, yo tengo una herramienta. Ahora de repente, porque pensamos que la gran mayoría de herramientas funcionan por web scraping y ahora resulta que Instagram cambia una coma del código fuente. La herramienta deja de funcionar. ¿Qué pasa? Ya no sé qué hacer. Ya no puedo trabajar con Instagram. Ya me da un ataque, ¿no? No, o sea, hay que utilizar una metodología. Me va a dar igual, me va a dar, es independiente el tipo de herramienta que yo vaya a utilizar. Necesito conocer esa metodología para cualquier plataforma y para cualquier investigación que quiera realizar. Sobre todo es una metodología correcta que te permita tener muy claro, hacer el planteamiento de la investigación, tener presente que la investigación en OSINT va a llevar una serie de fases, que es el ciclo de inteligencia. De ahí el que os quiera vender una herramienta que diga, tengo una herramienta de OSINT, que le doy un botón y me genera un report en PDF, lo que te está haciendo es los datos que ha obtenido sin verificar y sin analizar,
directamente te los va a colocar en un PDF muy bonito, pero se acabó, nada más. ¿Creéis que toda la información, si yo busco ahora en Google Carlos Sisdedos, toda la información que me va a devolver es buena? ¿O habrá otros Carlos Sisdedos? ¿O habrá gente que publique información que también se llamará Carlos Sisdedos que no tiene nada que ver conmigo? Pero yo la recopilo y automáticamente la genero en un report, en un dashboard muy bonito. Eso sí, si es negro, mejor, ¿vale? Porque llama más la atención. Entonces, y ya todo el mundo compra. O sea, hay que pensar que es necesaria. La gente que quiera realmente introducirse en el tema de la ciberinteligencia, en el tema de obtención de información en fuentes abiertas, primero de todo, que si tiene la oportunidad de conseguir un libro, yo hablo del mío porque el mío creo que es de los únicos que hay en castellano, y segundo, que explique la metodología. Sí que tienes luego libros de Intertechnics, etcétera, que son recopilación de cientos de herramientas. Pero tú realmente lo que necesitas es saber dónde buscar, cómo buscar, y a partir de ahí buscar la herramienta más adecuada. Entonces, primero eso. Y segundo, si te quieres capacitar, busca profesionales, ¿vale? Que tengan realmente una valía y una experiencia al respecto. No porque te hagan un curso de formación muy económico realmente vas a aprender, porque te puede enseñar a utilizar estas herramientas. Lo digo porque en mi época, cuando estaba Intel Techniques y tenía su página web donde tú podías extraer la información de Facebook, no sé si os acordáis, ¿vale? Todo el mundo era buenísimo investigando Facebook, porque iba aprovechando los grafos de Facebook, metía a ver el perfil A y el perfil B, a ver quién tiene en común, y te daba todo el listado y todo el mundo era buenísimo. En cuanto se cerró la página de Intel Techniques, hostia, ya nadie podía investigar Facebook porque nadie se había planteado cuál métodos B o C o D hay para investigar Facebook sin necesidad de utilizar una herramienta muy concreta. Entonces, de eso se trata. Decir, oye, las herramientas están muy bien, me van a ayudar, pero necesito saber metodología, porque si no sé y esa herramienta desaparece, se me acabó la investigación. Totalmente de acuerdo, querido Carlos. ¿Qué La tal? verdad que aquí es que, ¿qué tal? Eh, como bien acabas de comentar, o siempre son básicamente, pueden haber muchas herramientas y demás, pero la metodología, el proceso de cómo tener la hermenéutica que se utiliza para poder hacer una investigación como tal y llegar a un target objetivo, depende con qué fin. Es una ciencia aparte, es una ciencia aparte. Totalmente. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar también, que lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Es que el ser humano, lamentablemente, como lo mencionaste, buscamos lo fácil, ¿no? Porque lo que menos cuesta, pero en realidad no te das cuenta o no tienes la capacidad, pienso yo, a veces falta materia gris, porque la tienen como tal, ¿no? Físicamente, ¿no? Es tangible, pero no la explotan porque lo fácil, al final de cuentas, siempre tiene un precio. Pagas una factura alta, o sea, la factura es muy alta la que pagas. Toda la información que vos das en internet, siempre lo decimos en todos los podcasts, ¿no? Tengan cuidado, tengan conciencia, lean un poco, etcétera. Ahora que hablamos de investigación, hay metodología, querés entrar en ciberseguridad, perfecto, totalmente de acuerdo. Pero algo más personal tuyo te quiero contar, si es posible que me puedas responder de manera así, innata. Vos, como tal, en toda tu experiencia que has tenido, en toda tu trayectoria, porque el tema de ponencia, la verdad que tu participación en Open Expo estuvo genial. Me encantó la preparación que tenés, toda tu experiencia. Tu libro la verdad, es que tal cual, la metodología no es lo mismo que te digan, usa esto, lo otro, ¿no? Es totalmente distinto. Y la verdad que eso está genial. Pero vos personalmente, en tu vida cotidiana, ¿cómo es Carlos Seguedo? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo Mi es tu día, vida mira, normal, tu diario vivir? Porque yo sé que trabajas en mil cosas, todos trabajamos en mil cosas, pero vos personalmente que tenés una agenda súper ocupada y te agradecemos por tu tiempo hoy día, pero ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Independientemente, porque todos decimos, mi rato libre sigo investigando. O sea, sí, sí. somos unos workaholics al final de cuentas, ¿no? Pero tu día a día, ¿qué te gusta hacer? Aparte de hacer investigaciones y demás, porque yo creo que ese cerebro no todo el tiempo está maquinando. Tiene que haber un momento Sí, que se relaja. ¿Cuándo uno para? la verdad, ¿Cuándo, o sea, Carlos Dedos para y está tranquilo? mira, parar nunca para. Eso ya te lo digo. Sí que hay esos momentos en los cuales intenta desconectar, ¿de acuerdo? Pero siempre te digo que yo siempre voy con una libretita cerca, ¿vale? Más grande, más pequeña, ¿vale? ¿Por qué?
intento siempre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a mí lo que me gustan mucho las series, ¿vale? Y yo estoy viendo una serie y automáticamente mi cerebro en segundo plano sigue trabajando. Y de repente, sin yo darme cuenta, dice, oye, aquel problema que tenías, ¿de acuerdo? Esta es la solución. Entonces lo apunto y sigo trabajando, ¿no? Pero aparte de eso, a mí sobre todo lo que me gusta mucho y parece una obviedad es tomar café con amigos. Me encanta. O sea, el poderme sentar delante de... Mira, el que me gusta eso es coger el teléfono, ponerlo boca abajo, ¿vale? Y no por desconfianza, sino porque me da igual que me llamen o no, y estar sentarme tranquilamente, ya sea en verano o en invierno, un café con leche, cortito de café, y sentándome a hablar de lo que sea, ¿vale? Me encanta el poder, y sobre todo si es con personas que tienen opinión diferente a mí, mejor, porque me encanta el compartir opiniones con gente que tenga una visión totalmente radical diferente a la que tú tienes en cualquier ámbito, ¿vale? Eso es relevante. Y luego también lo que me gusta mucho es salir a correr. Siempre que puedo y tengo un hueco. Por eso te decía, ¿no? Que estás corriendo, pero tu cerebro sigue en segundo plano funcionando. Y a partir de ahí, bueno, también, bueno, pues si puedo, pues intento compartir el poquito espacio que me queda pues con la familia, con amigos y siempre estás maquinando, ¿sabes? Siempre estás maquinando alguna cosa que se te pueda ocurrir, algún proyecto, porque por desgracia, como comentas, ¿no? Siempre lo tienes ahí en segundo plano. Pero sobre todo, principalmente es eso, me gusta mucho el compartir el espacio que tengo con amigos. De ahí que siempre que viajo a algún sitio, ya estoy llamando a los amigos que tengo por allí, oye, búscame un hueco para tomar un café, búscame un hueco para tomar un café. Y me paso los ratos que tengo libres tomando un café con uno, con otro y con otro. Pero bueno, es un apartado que considero que las relaciones humanas son muy importantes. Ahora, por ejemplo, en muchas formaciones o charlas, en cuanto preguntas a la gente, sobre todo a la gente más joven, oye, ¿qué entienden por redes sociales? Automáticamente te dicen, no, Facebook, Twitter, Tinder, ¿no? Y realmente yo soy más de Friends, ¿no? Si os acordáis de la serie, que se juntaban todos los amigos alrededor, en el Central Park, se sentaban allí todos los amigos alrededor de un café, charlando y viviendo sus experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante el seguir tejiendo esas relaciones, el seguir tejiendo toda esa comunidad, ¿no? Pensemos que de estos cafés aparecen miles de proyectos. O sea, a partir de un café de estos sale un viaje a Argentina, sale un viaje a Ecuador, sale un viaje a donde sea, ¿no? Un proyecto nuevo, un libro. O sea, yo creo que ese aspecto es muy importante, seguir tejiendo las relaciones humanas. Por lo tanto, Eso que es hablas de algo que seguir intento cuidar. tejiendo, eso la verdad que es interesante. Compadre, te escuché anteriormente, igual que dijiste, aprovechen cada vez que haya oportunidad de poder viajar, porque no es lo mismo ir a dar una exponencia o ir a escucharla. Lo lindo es lo que viene después. Como El acabas de café, decirlo, lo del libro, el café, la cerveza, la charla. sí. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Es lo que siempre también queremos de alguna manera informar a todo el mundo y sobre todo incentivar, ¿no? De poder participar, porque no es lo mismo presencial que virtual. Y eso que siendo nosotros de alguna manera personas virtuales que paramos en ordenadores, a mí me encanta. Yo también tengo esa misma pasión. Creo que de hecho nuestro equipo tenemos la verdad que es lindo tener yo lo llamo como una energía muy fuerte y es linda, ¿no? Porque hay podemos tener diferentes opiniones, pensar diferentes, pero esa es la idea. Porque al final de cuentas hay una sinergia, ¿no? De Total. respeto, de valores, de integridad y sobre todo ¿sabes qué es lo que no? Pasión. Y cada vez que conversamos con alguien, veo pasión cuando hablas. Te das cuenta que te hice una pregunta y me dijiste, me encantan los amigos todos, pero seguir investigando. Con mi libreta. Sí, sí, sí. Es como aquí, Piensa, esto piensa para que con su carne y también. Charla con uno y él está con la carne, siempre está leyendo algo, o yo también estoy leyendo algo de book sí, igual. Es que eso es nuestro diario vivir y si te das sí, cuenta, porque el otro día, si yo te pregunto, ¿de dónde te vienen ideas geniales? Es que es de lo más banal. sí, Ahorita por ejemplo estamos conversando. Yo te sí. puedo plantear, por ejemplo, a ver, ¿qué pensáis de los sistemas cognitivos y la ciberinteligencia? Yo tengo opiniones, todos tenemos opiniones y podemos ponerlo ahorita en una mesa y conversémoslo. Mientras yo estoy tomando un café y estamos tomando un café virtual. Comentando un poquito de eso, de repente sale algo genial también de acá. Bueno, incluso en muchas ocasiones estás hablando de cualquier otro tema y de repente dice algo y dices, espera, y te lo apuntas porque dices, oye, hostia, es un tema que puede ser interesante para poder trabajar aquí, oye, y sobre
lo que comentas tú de esas sinergias. La gente no entiende, me toma por loco, cuando hago, para dar una conferencia de 20 minutos en Colombia, hago 12 horas de viaje, estoy un día y hago 12 horas de vuelta. La gente no entiende que ese esfuerzo merece la pena. ¿Por qué? Primero, porque la gente agradece el poderte ver de forma presencial y el poder tener relación contigo. ¿Por qué? Porque tú comentas, cuando acabas siempre haces cerveza con uno o un café o te vas a comer y profundizas un poco más esa relación, ¿no? Y que aparte que merece la pena. Hemos pasado, yo por suerte, hemos pasado toda la pandemia en la cual ha habido un incremento a nivel de charlas virtuales y que está muy bien, ¿eh? Considero que ha sido una evolución a la hora de democratizar un poco el conocimiento, ¿vale? Pudiendo llegar a cualquier lugar del mundo. Pero yo soy de los que he tenido la oportunidad y la suerte de incluso en pandemia seguir viajando, ¿vale? Entonces, claro, hay compañeros que me dicen ahora, ay, qué bien, 2 años, 3 años sin viajar. Yo he tenido la suerte de no dejar de viajar. Yo en plena pandemia viajaba a Colombia. O sea, he podido disfrutar con las medidas oportunas, por suerte he ido esquivando el bicho, ¿no? Pero yo creo que merece la pena. Merece la pena esos esfuerzos y también merece la pena que los asistentes también valoran el esfuerzo, ¿no? Que hacen los ponentes para realizar esos viajes, preparar sus charlas, que sean diferentes para cada congreso. Yo creo que es un elemento muy importante el tener presente. Por eso digo siempre, recomendaba antes, siempre que tenga la gente la oportunidad de poder asistir a estas charlas, que asista. Que asista porque merece la pena, porque la gente, por muy importante que se crea que son, realmente somos todos humanos. Y a todos al final, cuando alguien viene a preguntarnos o a pedir un dato o hacernos cualquier tipo de aclaración, oye, nos encanta también hablar con la gente y compartir esos momentos. Que la gente no tenga miedo. A veces parece como que vas a una charla y la gente no se atreve a acercarse a ti. No mordemos, ¿de acuerdo? Porque por muchas charlas que salgamos o salgamos en televisión o en empresas, no mordemos. O sea, que la gente no tenga miedo a acercarse a nosotros y preguntarnos y consultarnos o hacer el tipo de acción que quieran. O sea, en ese aspecto que lo tengan muy bien. Bien, Carlos, a mí me gustaría preguntarte de la parte de las investigaciones. Algunas veces se acercan a la organización a pedir alguna investigación o SINT. Siempre tratamos de delimitar un poco qué investigaciones son posibles, qué investigaciones no son posibles. No falta la típica persona que llega y quiero toda la información de este teléfono. ¿Y qué tienes? Solo tengo el nombre, ni siquiera tengo el número de la persona. Y es de cómo voy a buscar eso. O sea, o fíjate, nada más tengo este nick y quiero que me pase su dirección. Claro que algunas veces se puede con técnicas OSINT, pero las personas a veces no logran definir a veces como un alcance real. Yo lo podría llamar divagar o una falsa sensación de la información. Nos ven como una especie de James Bond que tiene acceso a un macrocomputador cuántico donde le escribes algo y, a ver, investigame tal dato, investigame un teléfono, pero quiero ir un poco más allá de ello. En estas investigaciones también suele pasar de forma negativa que hay gente que te dice, mira, tuve una situación legal, pero tengo autorización para poder espiar a mi pareja o tengo autorización para poder espiar a mi hija. Fíjate que quiero conseguir una geolocalización. Y tú dices, ¿pero para qué? No, es que es alguien que está extraviado. ¿Y tú cómo sabes que realmente pertenece a esa persona, que no lo está buscando para hacer un tipo de incidentes? Alguna vez me sucedió, por poner un ejemplo en contexto, una llamada de una persona, un tono que ni siquiera yo conocía muy comúnmente, como, oye, fíjate que necesito un encargo, me dijeron que tú eras muy bueno, necesito que me ubiques unas personas, una geolocalización, te pago lo que quieras, ¿dónde te deposito? Y solo por hacer un poco de contraste le dije, mira, lo que me estás pidiendo, no sé si puedo o no, tengo que ver los acuerdos legales y todo esto, pero también te saldría en esta cantidad, por poner un ejemplo vago, $5,000. Y así de, no, dime, yo te mando 10,000, pero dime dónde están esas personas, porque ahorita voy a mandar por ellos. Y es de, oye, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo filtramos también? Sobre todo porque hay muchos investigadores, OSINT, que a mí me gustaría, no van a dejar de ser investigadores o no van a dejar de hacerlo porque les digamos, tengan precaución, no lo hagan, al menos que tengan un poco de, ¿cómo llamarlo?, selección a la hora de no agarrar una investigación
que pueda comprometer tu identidad, tu vida, que sea de un criminal que te está pidiendo encontrar a alguien quizá para hacerle daño. ¿Cómo nos libramos un poquito de eso como investigadores? Claro, aquí el principal eje para librarnos de ese tipo es la línea, ¿no? La famosa línea roja, ¿vale? Que decimos que es el bien y el mal, ¿de acuerdo? Legal e ilegal. Entonces, lo que me están pidiendo es alguna cosa, alguna acción que tiene posibilidades de ser considerada ilegal. Sí, pues automáticamente no se lleva a cabo. Sobre todo, ya no por es probable que detrás de esa petición pudiera haber una buena intención por parte de un padre, por parte, ¿de acuerdo? Pero hay circunstancias en las cuales nosotros como investigadores tenemos que saber dónde está nuestra posición. Entonces, sí que sé que hay gente que le da igual, esa línea roja le da igual, pero ¿qué pasa? Luego llega problemas en los cuales se ven envueltos en investigaciones o se ven envueltos en detenciones. ¿Por qué? Porque han infringido la ley para llegar a un objetivo. Hay que tener muy claro que, sobre todo por dos motivos, ¿eh? El primero es que cuando hacemos cualquier tipo de investigación, eh, lo normal o lo tradicional es que luego que se pueda replicar en el caso de que sea necesario delante de un juzgado, delante de un proceso judicial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cometo actos ilegales, actos irregulares, no voy a poder replicar esa forma de proceder o de trabajar delante de un juzgado, delante de un... ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, como comentaba, y lo más importante, tenemos que tener presente que la función de investigador no es realizar acciones ilegales, ¿vale? Es tan sencillo. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Si por mucho que te paguen, si yo voy a ayudar a localizar a 3 personas, pero sé que van a mandar a alguien para mandarlos a la cuneta, bueno, pues igual habría que declinar el encargo. Seguramente habrá gente que lo acepte, ¿eh? Por 10, por 5 y por 7. Pero yo, desde mi punto de vista, a mí también cuando me han hecho encargos de dudosa, porque piensa que no siempre puedes comprobar toda la información, por lo que comentas tú, una llamada de teléfono, un correo, un mensaje directo, no siempre tienes la facilidad de poder contrastar esa información. Por lo tanto, yo en este caso declino siempre, agradezco la oportunidad, pero por motivos ahora mismo de saturación de trabajo, no puedo llevar a cabo ese encargo y lo dejo ahí. Por dos motivos. Primero, porque si resulta que el que te hace el encargo es un malo muy malo, tampoco me interesa llevarme mal con él. ¿De acuerdo? Entonces, se trata un poco de ponderar, ser políticamente correcto y las circunstancias o investigaciones que tú consideres que pueden ir en contra de la legalidad, o lo comentabas tú, ¿no? Que pudiera en un momento determinado ir contra tu integridad, bueno, pues la dejamos aparte. Muchos cibercriminales utilizan VPN o proxy para ser anónimos, perdón. ¿Cómo se podría desanonimizarlos? Bueno, pensemos que en función de cada investigación, hay una figura que no hemos comentado hasta ahora, que va de la mano de la obtención de información en fuentes abiertas, de las técnicas OSINT, que es el Virtual Looming. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de Virtual Looming, estamos hablando del looming tradicional, que es la obtención de información de fuentes humanas, lo que sería el policía con su confidente o un espía con su fuente de información, pero en el ámbito ciber. ¿Vale? Y en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos que obtener información de entidades virtuales, pueden ser su identidad real o no, en el ciberespacio. A partir de ahí necesitamos generar nuestra propia identidad virtual, ¿vale? Nuestro avatar, que nos va a permitir interaccionar con los malos e ir extrayendo información, ¿vale? Eso lo digo porque de forma paralela a medidas técnicas que yo pueda llevar a cabo para intentar desanonimizar a un perfil, ya sea mediante balizas digitales u otros procedimientos que nos permitan conseguir pues, esos datos, ya sea de perfil, ya sea de una IP real, etcétera, ¿vale? Paralelamente, yo puedo hacer mis gestiones a nivel de ingeniería social mediante las técnicas de ciberhuming, que muy probablemente me van a dar mejores resultados que las medidas técnicas de querer extraer la IP mediante una VPN de un proxy. Por lo tanto, yo creo que también es muy importante que la gente tiene que entender que, aparte de que comentamos anteriormente que el OSINT es un arte, ¿vale? Es una metodología, es un arte, tiene que ir siempre de la mano, al menos en mi experiencia, del Virtual Looming.
es la otra metodología, otra ciencia que tendría que ir de la mano para cual nos pueda complementar toda la obtención de información. Ya no únicamente de forma automatizada o manual, sino también porque podemos ir un poquito más allá a la hora de interaccionar. Por ejemplo, yo tengo un perfil en el cual quiero saber de qué zona puede estar o en qué zona pueda vivir y aparte, o de dónde pueda ser, o dónde es oriundo, y aparte de obtener la VPN, por ejemplo, intentar extraer mediante balizas digitales su IP real, podría intentar extraer a partir de conversaciones, palabras, hacer un análisis sintáctico para poder extraer de dónde es, por ejemplo, según de la forma en la cual escribe. ¿Vale? Entonces, son procedimientos que tendrían que ir de la mano, que dan mucha más importancia, quizás de la parte técnica, para obtener esa información. De ahí el hecho de que yo puedo tener una herramienta en un momento determinado, ¿no? Como cuando había aquellas plataformas que de Cloudflare te extraían la IP que estaba detrás, pero cuando deja de funcionar, necesito un plan B. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues serían las técnicas de Virtual Looming junto a ingeniería social. La verdad que sí, no, es que esa parte de la investigación al humano como tal, yo creo que hasta es, bueno, es como la old school, porque básicamente estudiar a una persona y demás, porque normalmente virtualmente o digitalmente no puede existir. ¿Cómo llegas a él? Con conferencias, con charlas, de una manera, ver la manera de acercarse, ¿no? Correcto. De a poquito, despacito, como dicen, ¿no? Hasta que llegas y puedes también obtener cierta clase de información, ¿no? La verdad que eso es muy bueno. Querido Carlos, ahora quería comentarte algo. Me gustó tu participación en el Open Expo. Solo te voy a decir el título. En ciberestafa, la historia nunca acabará. Blanqueo de capitales, etcétera. ¿Qué pensaba al respecto? ¿Cómo está esto hoy por hoy? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo es que lamentablemente pues, es como decían, justamente conversamos con Juan Carlos Galindo, la verdad que fue espectacular la charla que tuvimos con él, muy entretenida, excelente persona, y nos dejó claro muchos temas, ¿no? Que la verdad que uno como cuando está metido en el tema binario, se olvida de ciertos temas, ¿no? No que nos olvidamos simplemente que, por ejemplo, en su trabajo que él nos comentaba, mi trabajo es hacer entender al juez qué significa un físico, ¿no? Y ahora que con el cibercrimen que ha crecido bastante, como lo acaba de mencionar, los malos, lamentablemente son más. Y siempre hay quienes lo fácil y no tiene nada que ver solamente que lo hacen en una computadora, ¿no? Pero ¿qué nos puede comentar al respecto sobre ello? Piensa que es importante, sobre todo, como comentaba anteriormente, si nuestra investigación va a ir enfocada a un tribunal, de acuerdo, a un juez, pensemos que aparte de obtener las evidencias, ya sea para acusar o para salvar a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Pensemos que podemos estar tanto en un lado como en otro. Entonces, lo principal es utilizar un lenguaje acorde con la persona que vamos a tener delante, ¿de acuerdo? Y ya no únicamente porque sea un juez, sino si hacemos cualquier tipo de investigación en ciberseguridad o en OSINT o de huella digital, necesitamos saber quién va a ser el receptor de esa información, el receptor de ese documento. ¿Por qué? Porque si es un perfil muy técnico, me puedo explayar y puedo utilizar conceptos muy técnicos. Si resulta que no adecuo mi lenguaje al receptor, como puede ser, por ejemplo, el tema en ese caso, por ejemplo, en el tema de un juez, si resulta que mi informe que yo hago es demasiado técnico, cuando llegue al juez o al fiscal, no lo van a entender. Y voy a tener que hacer mucho esfuerzo en tener que explicárselo. Porque el problema va a ser que si ya en el informe no he sido capaz de explicarlo con un lenguaje llano, verbalmente tampoco voy a saber. Bueno, ahí, sobre todo, cuando hablamos de esa transformación, ¿no? De la ciberinteligencia, la inteligencia, da igual para ciberestafa o cualquier otro procedimiento, hablamos de ciclo de inteligencia. Y al final, ciclo de inteligencia, hablamos de la fase de dirección, recolección, transformación, análisis y feedback, claro, y difusión. En la fase de difusión es la cual vamos a hacer entrega de ese informe a su señoría, al fiscal, a un cliente. Si no hemos sido capaces de adecuar ese lenguaje, no llegaremos a ningún sitio porque no lo van a entender. Habremos hecho un trabajo excepcional recopilando información, pero cuando llegue al juez o quien sea y lea el informe y la segunda página ya no se entere de lo que estamos diciendo, van a desconectar. Y por muy bueno que seamos como peritos,
al final nuestra credibilidad va a caer bajísimo. Lo más importante que hay cuando vas a defender un informe es directamente no pensar que el juez ya va a entender lo que le vas a explicar. Yo siempre digo lo mismo. Piensa que yo por mi faceta de policía he ido a cientos de juicios a declarar, ¿vale? Yo siempre he tenido la misma máxima. Cuando yo hablo juez o hablo con el fiscal o a la defensa, depende de las preguntas que me haga, siempre intento explicárselo como si lo explicara a mi madre. O sea, intento explicarle un lenguaje que lo entienda mi madre. Si mi madre lo entiende, ese juez y ese fiscal lo van a entender. Prefiero que piensen que está explicando a muy bajo nivel que no que piensen, porque ¿sabes qué pasa? Hay muchas ocasiones que cuando vas como perito o alguien va como perito intenta utilizar un lenguaje grandilocuente, ¿no? Explicar con palabras muy grandes y muy bonitas y al final lo que pasa es que el interlocutor no lo entiende, ¿vale? Entonces, yo puedo utilizar un lenguaje muy técnico para explicar qué es un phishing, no, porque resulta que, o puedo explicar, mire señoría, un phishing es la estafa tradicional de toda la vida, en el cual intentan engañarlo mediante, ¿vale? O puedo explicar, no, un phishing realmente es la suplantación a partir del clonado de una página web, de una organización. Estoy diciendo lo mismo, ¿eh? Diferente lenguaje. Habrá quien entienda los dos y habrá quien entienda solo uno. Entonces, lo más importante en estos casos es adecuar el lenguaje. Si no adecuo el lenguaje, el trabajo que hemos hecho no vale para nada. Bien, Carlos, pues tenemos muchas preguntas, pero ya se nos va a empezar a acabar el tiempo. Yo sin duda, cuando empecé a esto de los SINT, porque yo lo venía haciendo ya desde antes como parte de mi trabajo de ciberseguridad, no había libros. Un par de libros que vi, pues ciertamente eran de italianos, de hecho me los compré en italiano, pero eran también muy vagos, hablaban como de tener esos pequeños fuentes de recopilación de información y el tuyo está muy bueno. También para que vayan a adquirirlo, a los que gusten, está a un precio muy accesible en Serio Keyword, pero a mí me gustaría preguntarte ese punto. Yo en un futuro espero lograrlo y concretar el hacer mi libro, pero ¿qué va de ello y desde cuándo tuviste quizá ilusión? Porque hay que dar a entender que también a veces un libro es un trabajo, puede ser una idea que a lo mejor se te presentó hace mucho tiempo y poco a poco fuiste recopilando y pudiéndola lograr. O a lo mejor fue muy espontáneo y dijiste, me siento a ello, lo tengo en una semana, ya aquí está mi trabajo, pero nos gustaría saber desde cuándo te imaginaste el hacer el libro y el proceso un poco que llevó a tenerlo físico. Y no solo eso, ahora la satisfacción de que cualquier persona lo pueda adquirir alrededor del globo. Pues mira, empiezo por la parte final. Sobre todo, lo más importante para mí es la satisfacción que tengo cuando veo mucha gente que empieza la temática o como tú comentas, pensemos que OSINT no es algo nuevo, ahora está de moda, ¿vale? Pero OSINT lleva 50 años funcionando, o sea, 70 años funcionando. La policía, el ejército, los servicios de inteligencia utilizan OSINT desde hace muchos años. Ahora parece que está de moda. Igual que hace unos años era blockchain, pues ahora parece que si no hablas de OSINT no eres nadie, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener presente que hay mucha gente que venía haciendo ese trabajo de recopilación de información, como tú comentabas, quizás sin tener clara esa metodología, pero utilizándola de forma encubierta. Entonces, hay mucha gente que ha seguido ese procedimiento. Pues el libro, si te soy la verdad, no era un tema que tuviese en mente y como comenté anteriormente, hablando en una cena de la RUTED, aquí en RUTED es una de las conferencias aquí en España más importantes, pues nos invitaron a dar una ponencia y en esa ponencia se me acercó Pablo González, que estuvo aquí hace unos días también dando una charla, y me propuso escribir un libro sobre OSINT. Entonces, y en ese momento estaba con Vicente y Vicente era reacio. No, tengo mucho trabajo, y yo le dije a Pablo, tú no te preocupes que nosotros escribimos el libro, ¿vale? Y así vino, fue algo improvisado, algo que nos surgió y que vimos que realmente merecía la pena. Y ahí sí que al principio, los primeros días sí que venía un poco cuál era el planteamiento, ¿no? Seguir un poco el estilo de Intel Techniques, de recopilación de herramientas, pero pensamos que no. Pensamos que no porque está muy bien, ya el libro Intel Techniques es Intel Techniques, ya lo tienes, da igual si está en inglés o no, únicamente son recopilación de links, de herramientas, y pensamos que sería muy interesante el hacer un libro que ayudara a esa gente que quiere empezar a
desde el principio, de los inicios. Y no quizás, y es un poco también, y lo hemos comentado anteriormente, quizás el tema de que se está virtuando un poco el tema de OSINT con la utilización de herramientas es porque hay congresos en los cuales cuando vienen ponentes y ponen títulos muy grandes, ¿no? Donde aparece la palabra OSINT, al final únicamente son herramientas. No hay metodología, no hay inteligencia. O sea, si hay OSINT, tiene que haber inteligencia. Si no hay inteligencia, no es OSINT, ¿no? Entonces pensamos que podría ser interesante de esa gente que está iniciándose en el proyecto y en la formación, que tuviese una guía que le pudiera ayudar para ver cuáles son los pasos que necesita para hacer esa transformación. Da igual el ámbito, ¿eh? Da igual si es para buscar personas, empresas. La idea sobre todo es que tenga esa metodología que pueda aplicar en cualquier ámbito de su vida a la hora de transformar cualquier dato en inteligencia. ¿Crees que el OSINT, la ciberseguridad y la ciberinteligencia se complementan? Y si es así, ¿de qué manera? Yo siempre que hablo de OSINT y ciberinteligencia, hago una ¿vale? Hago una especie de machambrado como si hablara de lo mismo. Pensemos que cuando hablamos de inteligencia es la obtención de cualquier tipo de datos, ¿de acuerdo? Y la transformación en inteligencia, ¿vale? Lo que hablamos. Inteligencia es el decisor, el jefe, un superior, tiene algún tipo de incertidumbre, tiene algún tipo de problema que tiene que resolver y llama al de inteligencia y dice, oye, ¿qué sabemos de esto? ¿No? Como diciendo, ¿qué sabemos de esto? ¿No? O ¿cómo podemos solucionar esto? Y el de inteligencia es el que tiene que buscarse la vida. Entonces, la única que varía, desde mi punto de vista, porque cuando hablamos de OSINT, hablamos de lo mismo, hablamos de que tengo un problema y a partir de un dato tengo que generar inteligencia. Lo único que varía son las fuentes. Cuando hablamos de ciberinteligencia, nos circunscribimos únicamente a nivel ciber, ¿vale? Y cuando hablamos de OSINT, no estamos hablando únicamente a nivel ciber. También tenemos que pensar que tenemos que complementarnos con otras disciplinas, como puede ser Virtual Humming, como puede ser SOCMIN, como puede ser asistencia a charlas, la asistencia a bibliotecas, la asistencia o visita de un cementerio, ¿vale? O sea, cuando hablamos de OSINT no es únicamente a nivel ciber, hablamos también a nivel físico. Vamos a poner un ejemplo de esto que digo, muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? Asocia únicamente OSINT a herramientas de extracción de redes sociales, ¿no? Va mucho más allá. Imaginemos que yo estoy haciendo una investigación de una persona y publica en su red de Instagram una fotografía donde se ve el nombre de una calle en la foto, ¿vale? Yo puedo, a partir de búsqueda por internet, a ver qué información puedo tener de esa calle, de ese número, a ver si puedo encontrar algún tipo de relación, ¿vale? Tengo el plan B, ¿vale? Mundo físico. Me voy a esa dirección, voy a ese número, me voy al buzón y veo qué nombre pone en el buzón, por ejemplo. ¿Quién vive allí? ¿Quién no vive allí? Veo el correo que hay, ¿vale? ¿A quién le está llegando correspondencia? ¿Quién puede vivir ahí? O sea, ¿ves la interacción del plano físico y el plano ciber? ¿No? Dais un poco la importancia que tiene el mundo OSI. O sea, realmente, y de ahí un poco a la pregunta que tú venías diciendo, ¿no? Para mí se complementan, pero la ciberseguridad sigue siendo para mí siempre una herramienta reactiva, ¿vale? Nos han atacado, ¿vale? Y ahora la ciberseguridad, ¿cómo hago para mitigar o remediar la intrusión? En cambio, la ciberinteligencia o OSINT lo que tiene que hacer es una labor proactiva, es decir, vale, vamos a ver qué tipo de vulnerabilidades tiene mi organización, qué tipo de elementos o vectores de ataque utilizan los malos, vale, ya sé cómo operan los malos, sé qué debilidades tiene mi organización, vamos a ver que no puedan cachar, ¿vale? Vamos a minimizar la exposición de mi organización para que no pueda verse atacada por los vectores tradicionales. Por lo tanto, para mí la ciberinteligencia es proactiva, tiene que adelantarse a ese tipo. Y está claro que habrá elementos en los cuales la seguridad 100% no existe, ya lo sabemos. Pero tiene que minimizar todo lo posible esa sobreexposición. Hay un poco esa diferenciación que hago, ¿no? Ciberinteligencia es una labor preventiva, proactiva, y ciberseguridad es más bien reactiva, una vez ya nos han atacado. Es correcto. La verdad que está súper claro, súper claro. Este era ese concepto que nos acaba de dar, reactivo, la verdad que totalmente de acuerdo. Eso está súper claro esto. De hecho, es como bien comentás, todos estos congresos que dan y demás, se confunde mucho esa palabra, se confunde bastante, ¿no? Bueno, así súper cortito, metaverso, blockchain, edge computing, ¿no? Lamentablemente, pues, la evolución de Internet ahora, con el web 3.0, lo que acaba de comentar, los tokenomics, que es el token de economics, ¿no?
la identidad distribuida, sistemas cognitivos, la paridad humana. O sea, te das cuenta de lo que se nos viene, ¿no? El metaverso y demás. En el tema de, se va a complicar el tema de ciberinteligencia, ¿no? Porque más allá de lo que se puede hacer con el Yumi, que acaba de comentar, y no con técnica como tal, o como ir de un buzón y demás, pero como ahora la gente va a estar más virtual, y esto de alguna manera ayuda, porque ¿en qué se basa el Edge Computing? ¿Por qué está apareciendo el Edge Computing? Porque queremos reducir la cantidad de exposición de equipos que pueden de alguna manera, somos más vulnerables. Mientras más equipos expuestos, más vulnerables nos volvemos. La compañía, las empresas, las personas, ¿no? Así como la información que damos. Pero como ahora con lo que se viene, va a haber muchas cosas más expuestas. Y el mundo no está preparado porque de hecho existen, hay personas que no tienen claro los conceptos como tales, ni siquiera conocen el término como tal de lo que fue al final de cuentas un cloud computing o qué fue la nube o qué era tener un drive. O sea, si estas personas que saltaron esta parte y no la han vivido, no la han entendido, ahora están en el metaverso y piensan que es como una realidad virtual o como irse a Francia y tomarse un café, pero en el metaverso, o cosas así, digamos, o tener un tipo de trabajo colaborativo en diferentes lugares, ¿no? Pero también existe más, el margen de error es mucho más grande, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿vos qué pensás de todo esto en el caso de lo que es ciberinteligencia, en el caso de lo que hay investigaciones y demás? ¿Se le va a complicar también un poco, ¿no? ¿O ya se están preparando para esto? Yo creo que piensa, ahora hablamos de metaverso, ¿vale? Y parece como que, pues que ya tuvimos Second Life, ¿vale? O sea, que parece como, claro, los que ya tenemos una edad, todo esto ya lo hemos vivido, ¿vale? El tener un mundo paralelo en el cual puedes tener tu avatar, ¿vale? Entonces, yo para mí, desde el punto de vista de investigación, para mí lo que realmente lo que hacemos en nuestras investigaciones siempre es aprovechamos parte de la visión que hay a nivel físico con toda la información que hay a nivel virtual. ¿De acuerdo? Todos al final, cada vez tenemos una mayor presencia a nivel virtual, cada vez nuestra exposición es mayor. ¿Y eso qué provoca? Eso provoca que cada vez tengamos más información en el ciberespacio. Cuanta más información hay en el ciberespacio, cuanta más información el usuario difunda, para mí, mucho mejor. Aquí ya entraríamos protección de datos, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Pero que a nivel de investigación, cuanto mayor información la gente publique, difunda en su avatar cibernético o en lo que sea, para mí es más sencillo realizar mis investigaciones. Claro, cuanto menos investigación hay en el ciberespacio, me tengo que circunscribir más a la información física. Pero en cambio, la gente, es lo típico, ¿no? De la gente cuelga, se va en su Instagram y se publica una fotografía en el aeropuerto diciendo, fotografía, me voy a Argentina, ¿no? Pum, fotografía, vale. Tú no ibas por la calle diciéndole a la gente, señor, que voy a Argentina, señor, que voy a Argentina, que voy para el aeropuerto, por si quieren robarme, ¿vale? Entonces, cada vez tenemos una mayor necesidad de utilización de redes sociales, ahora metaverso, Instagram, cualquier tipo de aplicación. Parece como si nuestra vida está ahí. Lo que hablamos anteriormente, ¿no? Del tomar el café con los amigos. La gente prefiere tomar el café en el metaverso. Bueno, vale, pero toda esa información que tú estás difundiendo, que tú estás exponiendo, a mí me facilita el trabajo. ¿Por qué? Porque por mucho que tú creas que estás creando un avatar totalmente aislado, es imposible. Tenemos sesgo, tenemos costumbres, tenemos una serie de hábitos que vamos a replicarlos en el metaverso. Metaverso o cualquier plataforma. De ahí viene lo que comentaba, ¿no? El cómo puedo coger e identificar a una persona. Yo he investigaciones en las cuales no he podido identificar quién está detrás de un avatar como tal, pero he podido decir, no sé quién está detrás de este avatar, pero el que escribe igual que este señor. Y este sé quién es, ¿vale? Pues a partir de diferentes tipos de elementos, ¿no? De sintaxis, de puntuación, de morfosintaxis. Entonces, cuanta más información se publique, se difunda, a mí como investigador me va a beneficiar. Eso es lo que yo te quería decir, porque hay personas que piensan que van a estar más seguros del metaverso. Y justamente me respondiste lo que quería escuchar, que quería que todo el mundo, que la audiencia escuche, que piensa que van a estar más seguros. Es peor. Acaba de decir, van a ser patrones. No sé quién está ahorita acá en la pantalla, pero hace lo mismo que este. Tiene el Correcto, mismo comportamiento y son los mismos patrones. De hecho, va a ser más fácil. Buenísimo. correcto. No esperaba menos, gracias. Bien, Rama, ¿estás por ahí? Sí, sí, por aquí estoy.
Sí, la verdad es que es importante todo esto que comentas, ¿no? Que hay mucha gente que confunde la labor de inteligencia con la recolección de información y obviamente pues no es lo mismo, no es lo mismo entregar información que entregar pues ya el resultado del análisis de esa información que justamente es toda esta parte de inteligencia. Total. Sí, mira, ahora sí que quisiera más que todo preguntar, ¿cuál es la recomendación, el consejo para nuevos especialistas que quieren subirse a esta parte de OSINT? Porque quizás es igual un poco infravalorada realmente de todo el ámbito y todo lo que representa el OSINT. ¿Qué consejo les das a aquellos especialistas que están como de, ay no, pero es que el OSINT pues ya es viejo, ya no es lo nuevo, ahorita lo nuevo es el Trading Tail, entonces yo quiero sumarme a eso? ¿Qué consejo les darías? Bueno, eso es me gusta mucho el trade intelligence, ¿no? Está muy bien, pero porque aquí tendemos todo a poner la palabra en inglés. Pero la inteligencia de amenazas es inteligencia de toda la vida. O sea, llámale inteligencia de amenazas como inteligencia de lo que te dé la gana. O sea, al final cuando estamos hablando de inteligencia es inteligencia. Me da igual el prefijo o el sufijo que le pongas, ¿vale? Entonces, que mola mucho más decir, ¿de qué trabajas? No, yo soy analista de Threat Intelligence. Mola mucho más que decir que soy ciberanalista de inteligencia. Bueno, vale, sí. Pero pensemos que al final vamos a morir a lo mismo. Vamos a morir a la inteligencia tradicional de toda la vida. O sea, aquí no estamos inventando la rueda. ¿De acuerdo? La inteligencia es transformar un dato en información procesable y a partir de ahí la analizamos. ¿Y para qué? Para que hacemos un producto entregable oportuno en tiempo y necesario para que un decisor, un jefe o un superior ayudarle a tomar una decisión, sea si contrata a una persona o no, sea si tiene que tomar más medidas de seguridad, sea si se separa de su mujer porque está siendo infiel o no. Da igual el ámbito. Al final el cliente tiene unas necesidades, tiene una disyuntiva en la cual tiene que tomar una decisión y la analista de inteligencia tiene que ayudarle. Entonces, cuando hablamos de Threat Intelligence y lo único que estamos hablando, la gente lo que cree es que está buscando inteligencia de amenazas y lo único que ves se va a Mitre y ver, a ver, vale, este ha hecho esto, vale, eso no es inteligencia. Y sé que mucha gente se me va a tirar encima, pero eso no es inteligencia. Inteligencia es mucho más. Inteligencia es, y toda esa gente que quiere dedicarse es que piense que es el futuro. Pensemos que en cualquier investigación tradicional, el 80% de la información con la cual vamos a trabajar va a ser obtenida de fuentes abiertas. El 80%. El resto será alguna plataforma específica, pero incluso las plataformas de pago son fuentes abiertas. Que no nos olvidemos. O sea, cuando hablamos de OSINT, no es gratuito. O sea, OSINT es Open Source Intelligence, es obtención de información en fuentes abiertas para obtención de inteligencia. Pero no significa que tenga que ser fuentes gratuitas. ¿Vale? Cualquier fuente de pago que te está pasando indicadores de compromiso es OSINT. Llamémosle de lo que queramos, pero acaba siendo OSINT. Entonces, a esa gente que quiera, sobre todo, que coja bien la base, ¿de acuerdo? Que entienda qué es la inteligencia, que entienda qué es la ciberinteligencia, que hay una metodología que al final tiene que aplicar el ciclo de inteligencia, porque mira, pues voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas, creo que fue, en León se celebró el Summer Bootcamp, ¿vale? Organizado por INCIBE y la OEA, entre otros organizadores. Yo tuve la oportunidad de asistir como alumno y como docente, ¿vale? Para hablar de la figura de agente encubierto digital y tal. Bueno, pues la gran mayoría de información, hay varios tracks. Está para policías, para personal de CSIR, para policy makers. Vale. Solo comentaros que en todos los tracks había unidades específicas de la obtención de información en fuentes abiertas, tanto en CSIR como en policy makers. ¿Por qué? Porque se le da cada vez más importancia. No es algo que diga, esto es viejo, no, al contrario, cada vez se le da más importancia, porque se está dando cuenta de la gran cantidad de información que regalamos a las diferentes plataformas y que por qué nosotros como usuarios o investigadores no podemos aprovechar. Entonces, que se olviden de que es algo que no está de moda, que es algo que ahora está de moda puntualmente, pero que va a seguir durante mucho tiempo. Y sobre todo eso, que cojan algún tipo de formación, libro como el nuestro, cualquiera, que le ayude a tener esa metodología. ¿Por qué? Porque le va a servir para cualquier tipo de ámbito. Inteligencia de amenazas, para detectives o para cualquier otro aspecto. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Ya nos deberíamos de ir, pero aprovechando que estás por aquí, te quiero hacer una última consulta que creo que puede generar mucho en la audiencia. Lo que es el cibercrimen realmente está evolucionando bastante. A mí me gusta generar este tipo de conciencia global en lo que podría llegar a suceder.
¿A qué me refiero? Si nos lo seguimos tomando a la ligera, si las personas piensan que esto es algo de... La ciberseguridad es algo de relleno. O sea, yo no lo necesito, es como un extra para gente rica. Solamente si tienes mucho dinero, pones guardias en la puerta. Si no, nadie va a venir por ello. Pero, ¿qué podría pasar si no nos ponemos las pilas, la fuerza pública, la policía cibernética, las diferentes unidades de inteligencia o investigadores alrededor del mundo para combatir a estos cibercriminales cuando todavía están en el crimen y no en el terrorismo? ¿Cómo lo ves si esto se escala? Yo creo que aquí hay una cosa que es cada vez más importante. Por un lado, congresos como el Cyber Bootcamp que comentamos en León, que aglutinaba tanto a policías, servicio de inteligencia y policymakers, ¿no? a nivel de Latinoamérica y España, ya da un poco la concepción que a nivel internacional se tiene esa idea de que es necesario trabajar de forma global, ¿vale? Pensemos que el malo está atacando a España, pero está en México. Necesito que haya una coordinación efectiva con México a la hora de realizar una investigación, ¿vale? Ya sea mediante Interpol, mediante cualquier otro mecanismo, ¿vale? Pero entonces, ahora, importante, ¿vale? Pensemos que, ¿dónde vamos a morir siempre que realizamos cualquier tipo de investigación? Acabamos muriendo a las grandes corporaciones. Facebook, Instagram, Google, ¿vale? Al final acabamos muriendo en ellos. ¿Por qué? Porque son ellos los que al final, mediante su plataforma, de una forma directa o indirecta, ya sea porque han utilizado una cuenta de Gmail, ya sea porque han utilizado una cuenta de Instagram para estafar, ya sea porque han utilizado para el tema de la estafa de criptomonedas, han suplantado identidades en Twitter, ¿vale? Entonces, al final, lo que necesitamos es, aparte de una gran concienciación a nivel global, a nivel de corporaciones, perdón, a nivel de administraciones, de que es necesario esas sinergias a nivel de países, también es necesario hacer efectiva y hacer cómplice también a las grandes corporaciones, como comentaba, ¿no? Meta, Google, Twitter. ¿Para qué? Para que ayuden contra el cibercrimen. No pueden permitir que los cibercriminales se escuden detrás de determinadas plataformas con la libertad de expresión, como sucede con Telegram, por ejemplo, en el cual vemos cómo el crimen organizado está habiendo una traslación a Telegram. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo operar en Telegram, porque Telegram no va a denunciar los canales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es tener muy claro, por un lado, que los países ya empiezan a darse cuenta de ello, de ahí el convenio de Bucarest, en el cual empiezan a buscarse mecanismos para una interacción rápida a nivel de diferentes operadores de nivel de seguridad, y por otro lado, el hecho de hacer cómplice también, en este caso, pues a las grandes corporaciones para que agilicen la medida de lo posible las peticiones que puedan realizar a diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de los crímenes. Pues muchísimas gracias, Carlos Seis Dedo, en la jaula del noob. Les recomiendo que vayan a comprar su libro en Serio X Word. Gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Un placer, muchas gracias por haber invitado.